En la columna de inteligencia artificial de recibir a nuestro querido amigo, el ingeniero, investigador y docente Sebastián García Parra, codirector de IDATA. Buen día, bienvenido, Sebastián. Muy buenos días, Ale, ¿cómo estás? Bueno, hoy no viniste con el pibe. Hoy no vine, hoy quedo en casa y estamos disfrutando de la última semana de vacaciones, Sí, por lo menos sí. en mi caso. Sí, claro. Ya mañana nos reintegramos a la actividad laboral. Bien, muy bien. Estuviste hace algunas semanas en Boston, ¿es cierto? Sí, en Boston, primero para contextualizar, en Boston hay dos grandes universidades, de las universidades más prestigiosa del mundo, la de leyes y la de ingeniería. La de leyes es Harvard, Claro. que está allí en la ciudad de Boston, y la escuela de ingeniería más importante del mundo por lejos es el MIT. El MIT ha sido, bueno, primero tiene 80 premios Nobel entre sus estudiantes, y por otra parte ha desarrollado, por ejemplo, el radar, ha desarrollado la computadora, la computadora discreta, la PC, la computadora personal, todo eso se desarrolló en el MIT. Es una universidad privada que solo ingresa el 8% de los aspirantes. Mira. Es una universidad muy... Se anotan 100 tipos. Exactamente, y entran 8. Y entran 8. Correcto. Tiene un nivel... Pero además acá ya fantaseo, pero me parece que el razonamiento tiene sentido. Si es ese lugar, esos 100 que se anotan, seguro que son pesos pesados. Quiero decir, bueno, ¿qué haces? No sé si hacer taller de confección o gastronomía o el MIT, ¿no? ¿Se entiende? Se entiende. Porque vas a ese lugar, ya hay como si querés un filtro conceptual, cultural, sí. Y aún así entre el 8%. Además, son pruebas de ingreso muy complejas. Cuando uno va a... Hay unas especies de locales donde uno puede comprar libros y merchandising de las distintas universidades, tanto de Harvard como del MIT, y venden libros, que me llamó mucho la atención, que son las cartas de aspiración de los que ingresan, porque una de las pruebas que se hacen es que uno tiene que escribir una carta de motivación de por qué quiere ingresar a esa universidad. Y hay algunas que son tan buenas que merecieron estar en libros, que además, obviamente, son inspiraciones para los que van a entrar después y la pueden usar como base. Va a terminar siendo una facultad de una universidad de literatura, digamos, por la calidad de las cartas. Pero bueno, me acuerdo que leí hojeando un libro que era alguien que le interesaba estudiar los ratones, entonces iba de chico a una veterinaria donde le dejaban operar los ratones para empezar a analizar el cerebro. Estamos hablando de ese tipo, ¿no? de aspiraciones para lograr ingresar en ese tipo de universidades. Que dicho sea de paso, el MIT además, sus egresados, que son algunos presidentes, el propio Kofi Annan fue estudiante del MIT, o también gente que, astronautas han sido estudiantes del MIT. Pero hay estudiantes que han formado empresas, y ellos tienen una métrica que es bastante extraña, pero que dice un poco el tamaño de esa universidad. Ellos dicen que si suman las facturaciones de todas las empresas que fueron fundadas por egresados del MIT, ellos son la 11ª economía mundial como universidad. Entiendo. Y bueno, el MIT lo que hizo, o estudiantes del MIT avanzados, lo que hicieron fue generar un evento en Boston, donde participaron buena parte de los países de Latinoamérica, además, obviamente, de docentes del MIT y de referentes del MIT, para analizar el estado de situación de la inteligencia artificial. ¿Por qué? Bueno, porque los distintos países del mundo ya están armando sus políticas de inteligencia artificial, esto no es novedad, y bueno, se quería saber cuál era el estado de la región respecto a esto. No tanto a nivel no solo a nivel de política, sino también a nivel de aplicación. Que tanto los países están aplicando esto realmente. Porque se dice mucho de la inteligencia artificial, pero los países lo están aplicando. Las empresas de los distintos países de Latinoamérica están incorporando inteligencia artificial a sus procesos productivos. Y ahí fueron muchas sorpresas las que nos llevamos los uruguayos. Primero que, Uruguay, fuimos pocos, éramos 3 representantes de Uruguay, no hubo mesa de Uruguay, hubo mesa de distintos países, Brasil, Colombia, Chile, Argentina, México, y después hubieron mesas temáticas. En las mesas donde se hablaba de cómo estaba Latinoamérica, el
el país más avanzado que se mencionaba era Uruguay. Cuando el MIT presenta el avance de los distintos países de Latinoamérica en cuanto a inteligencia artificial, el más avanzado es Uruguay, lo cual llama bastante la atención, o puede llamar la atención al que está un poco distraído de estos temas. Ahora, ¿por qué Uruguay está avanzado en estos temas? Por varios motivos. Primero, desde el punto de vista educativo. Cuando uno escuchaba la mesa de Brasil o la mesa de México, ellos lo que decían, las autoridades de esos países, lo que decían era que era necesario incorporar en edades tempranas, edades tempranas me refiero a la edad escolar, ya el pensamiento computacional, porque era necesario formar nuevos técnicos, nuevos ingenieros. Nosotros eso lo estamos haciendo hace 15 años, con Plan Ceibal, hoy con robótica, que están los niños ya programando sus propios robots como parte del Plan Ceibal, lo están haciendo en primero, segundo, tercero, cuarto, quinto año de escuela. Entonces nosotros eso lo veíamos ya como algo natural. Nosotros eso ya lo estamos haciendo hace mucho tiempo. Ellos están pensando en proyectarlo para comenzar a hacerlo. O sea que ahí tenemos ventaja. En otro punto donde tenemos ventaja es en la oferta educativa ya a nivel terciario. En Uruguay ya a nivel terciario hay maestrías vinculadas con temas de inteligencia artificial. Hay algunos países de la región que ni siquiera los tienen, no existen. Nicaragua, por ejemplo, no tiene ninguno. En otros se están armando algunos planes. Entonces Uruguay también aparece ahí como fortalecido. Pero el punto más fuerte es que Uruguay ya tiene políticas estatales respecto al uso y la aplicación de inteligencia artificial. Y es el único país de la región que lo tiene. Después lo tiene Estados Unidos, lo tiene Canadá, lo tiene Alemania. ¿Políticas entonces dijiste? Son políticas estatales para el uso y la aplicación de la inteligencia artificial. Esas políticas la hizo, hay dos. Una hecha por el Ministerio de Industria, que fue liderada por en su momento era subsecretario Monsecchi, que él además de ser actualmente ministro de Industria, él es docente de la Facultad de Ingeniería, él es ingeniero, y su área de investigación es la inteligencia artificial. Entonces, era la persona idónea para liderar un poco el armado de una política a nivel país. Y después a AGESIC, que es la agencia de presidencia, que de alguna manera busca incorporar tecnología al Estado, también tiene una política de uso de la inteligencia artificial, pero por el propio Estado. O sea, es una política del Estado hacia el Estado, cómo el Estado puede usar técnicas de inteligencia artificial de una manera segura. Entonces, Uruguay en eso ya se ve también como muy maduro en la región, y la verdad que uno como uruguayo veía eso, incluso sin poder participar. Porque no había mesa, como decías. No había mesa, con un impacto enorme. O sea que tenemos que sentirnos orgullosos de ese punto de vista. Lógicamente lo que nos falta es volumen, nos falta gente, nos falta cantidad de ingenieros, que los otros países, un Colombia, un México, un Argentina, un Brasil, en cuanto a volumen los pueden llegar a tener, obviamente mucho más que nosotros, pero en cuanto a calidad, nosotros ya estamos posicionados varios escalones arriba. Y esa, digamos, a mí me da la impresión, por cuando te escucho a vos y a otros hablar de estos temas, siento que vos hablabas recién de cómo países como México o Brasil, seguramente con muchas fragilidades desde muchas perspectivas, pero hablando de volumen, con unas ventajas increíblemente más subrayadas que las nuestras, tenían como meta algo que Uruguay hace un ratito ya empezó, ¿no? No obstante ello, a mí me da la sensación que estos asuntos, en estos temas, primero, estos asuntos, en estos días, y en particular en estos temas vinculados a la inteligencia artificial, por decirlo así, que tan fuertemente estrechos están con lo llamado tecnológico, conseguís logros que si vos no mantenés políticas, actitudes u objetivos, esas posiciones de relativo privilegio desaparecen como de un segundo al otro, ¿no? Sí, correcto. Son políticas de Estado, tienen que ser políticas de largo aliento. Necesitan que siempre estés como pedaleando, ¿no? Sí, se necesita siempre estar a la vanguardia
tanto a nivel, a ver, algo que hoy a nivel global, no estoy hablando de la región, estoy hablando a nivel mundial, se está muy atrasados en cuanto a la regulación y las leyes asociadas al uso de la inteligencia artificial. Pongo un ejemplo no solamente para ilustrar, ¿está bien? Si vamos a pedir un crédito bancario, o vamos a una institución financiera, digo, bueno, Sebastián García, quiero pedir un crédito de 40.000 pesos. Sí. Y me dicen, no se lo podemos dar. ¿Por qué? Bueno, porque nuestro sistema dice que no. ¿Y cómo dice que no? Uno dice que no. ¿Y cómo está desarrollado el sistema? Bueno, capaz que está desarrollado utilizando técnicas de inteligencia artificial que funcionan como una caja negra. A partir de los datos que yo le doy de mi persona, el sistema infiere por reglas que a mí no me pueden dar el crédito. Y eso, que es la falta de transparencia que muchas veces tienen las técnicas de inteligencia artificial, hay que regularlo. Porque ¿qué pasa si adentro de esa caja negra hay sesgos? Claro. Y porque yo vivo en determinado barrio y el 95% de las personas de ese barrio no han pagado o no están al día en las cuotas, a mí no me da el crédito, cuando yo en realidad podría tener toda la voluntad de pago. Entonces, y eso se aplica en un montón de otras áreas. Entonces, esa reglamentación que a nivel global, o esa regulación que a nivel global se está recién empezando, Uruguay ya empezó. Pero siempre hay que estar en la vanguardia de esos temas y no dormirse. Pongo otro ejemplo. Uruguay en la región está muy avanzado en cuanto a infraestructura asociada a estos temas. Uruguay tiene una red, para que la inteligencia artificial funcione, precisamos centros de datos, precisamos conectividad, ¿no? Hace algunas semanas, el año pasado, hablábamos de cómo Google, y por qué Google se estaba instalando en Uruguay. Y bueno, pues Uruguay tiene conectividad. Uruguay tiene una conectividad en todo el país, en muchas regiones ya con mucha penetración de fibra óptica, que en otros países no existe. Uruguay tiene la ventaja, acá por ser chico, de no tener grandes accidentes geográficos, de poder tener una conectividad que permite la incorporación de técnicas y la aplicación de técnicas de inteligencia artificial. Entonces, mientras otros países dicen nosotros estamos lejos en cuanto a infraestructura, Uruguay dice, bueno, nosotros estamos en la vanguardia, ya estamos nosotros desplegando redes 5G, cuando en otros países recién están incorporando tecnologías anteriores para poder tener 100% de cobertura en todo el territorio nacional. Pero lo que vos decís, para que eso se sostenga, siempre hay que estar invirtiendo en infraestructura, en educación y sosteniendo políticas de Estado vinculadas a estos temas. Y desde ese lugar, digamos, para que eso se mantenga, y esbozaste por ahí la expresión políticas de Estado, ¿no? En algún punto se han señalado cosas que obran como a favor, digamos. Uruguay es así como el volumen es una debilidad, también, digamos, relativamente chico, sin accidentes geográficos importantes, oficia como a favor. Bueno, después la red del tendido que abarca todo el país es un gran punto a favor, ¿no? Lo acabas de decir. De hecho, ¿no? nosotros tenemos mejor conectividad que muchas regiones de Estados Unidos, para comparar, ¿no? Claro. Bueno, esos asuntos a favor. ¿Y cuáles suponés que todavía lucen como en el debe, o lucen en contra, o figuran como frágiles? Bueno, algo que... Una que es que tiene que ver con las grandes emisiones que tenemos nosotros, que tenemos la suerte, en este caso, gracias a vos, de estar frente a un micrófono, que es motivar a los gurises, y no tan gurises, a que aborden estas temáticas, porque necesitamos más mano de obra, necesitamos más gente trabajando en temas de tecnología. Bueno, de hecho, si estás en ese palo, seguramente desocupado no estás, ¿no? De hecho, la desocupación es negativa. Claro. Eso quiere decir que se necesita más gente. Pero no solo, y esto parte desde lograr incorporar en la cabeza de los gurises de 14, 15, 16 años de que esto no es un cuco, y de que hay mucho camino por recorrer, y que hay mucha cosa para hacer, y que hay trabajo y oportunidad, y que no es que hay que ser el mega ingeniero para poder trabajar en estas cosas. Necesitamos, sí, es posible, sí, es accesible totalmente, pero también hay otras actividades como pueden ser el diseño gráfico, como pueden ser técnicas de testing que es necesario incorporar y demás. Pero por otro lado, gente que está en el otro extremo, los que tienen más de 50, que también se pueden incorporar al mercado
en áreas donde hoy estamos carentes de mano de obra. Por Ajá. ejemplo, testing, por ejemplo, etiquetado, que la inteligencia artificial... El etiquetado, como dice una oyente que me lo agradecía más temprano, etiquetado lo entiende mi tío abuelo. Testing no sé si entiende mi tío abuelo a qué se refiere. Testing tiene que ver con agarrar una aplicación que recién fue desarrollada y todavía no salió al mercado y probarla como si fuéramos el usuario final y Ajá. encontrarle errores. Ajá. Y que esos errores se puedan documentar y que el equipo que desarrolló esa aplicación los pueda solucionar. Ese es el testing, y necesitamos más gente también que esté trabajando en esto. Entonces, ese es el debe que nosotros tenemos, incorporar más gente en el mercado laboral vinculado a tecnología. Y la ventaja, además de que Uruguay sea chico, es grande, y es que Uruguay es un gran banco de prueba para el mundo. Que Uruguay tenga una población con un nivel cultural medio, Uh-huh. ¿sí? Siendo pesimistas, Uh-huh. donde buena parte de la población habla inglés, o entiende inglés, donde hay una muy buena conectividad, una infraestructura, donde hay desde el punto de vista político es un país estable, desde el punto de vista económico es un país estable, hace que las empresas en Uruguay vengan a probar tecnologías. Que no quiere decir que vengan a probar medicamentos, y bueno, y si mata alguno, entonces Sí. eso no lo llevan a los... No, habla de otras cosas, habla de montar tecnologías que son más fáciles de implementar en un país chico con toda la infraestructura que tiene Uruguay, y ahí ponerlo a punto, y de incluso desarrollarlo en Uruguay, con empresas uruguayas, para después eso montarlo a nivel internacional en mercados más grandes. Entonces somos un buen banco de prueba para el mundo. Uh-huh. Y desde ese lugar, casi en el final por el día de hoy, yo imagino que muchas personas nos están escuchando y algunas de esas personas son padres, tienen hijos que están en edades donde están por decidir, digamos, su futuro, ¿no? Para dónde rumbear, qué cosa estudiar, qué vocación desarrollar, qué sé yo, ¿no? Todo esto se reduce a que se logra a través de la ingeniería, por ejemplo, ¿no? Y un padre que te escucha te diría, dígame, Sebastián, entonces ¿qué le tengo que decir a mi hijo? ¿Que vaya a la facultad de ingeniería? ¿O qué orientación en el liceo le sugiero que agarre? ¿La de ingeniería? Porque le cuestan las matemáticas, pero bueno, le digo que se esfuerce y que meta porque por ahí pasa la cosa. Porque vio, el muchacho me quiere tocar la guitarra y a mí me tiene un poco preocupado. Sí, ahí hizo una pregunta recurrente. Probablemente la respuesta pase por mostrarle a los gurises que el camino de las ciencias, y en particular de la tecnología, es un camino apasionante, es un camino donde hay oportunidades laborales, es un camino donde uno va a estar constantemente evolucionando, estudiando, incorporando conocimiento. No es que uno se recibe y ya está, me quedo en un escritorio trabajando, y que es absolutamente motivante, que permite ingresar en distintos mercados, que permite interactuar con otras culturas, y es no solo en la ingeniería, hay muchas opciones que se acercan al área científica, al área de ingeniería concretamente, que no es solo la carrera de ingeniería. Existen existen cursos, carreras dentro de la UTU, existen dentro de la UTEC, existe dentro de la propia Facultad de Ingeniería de la Universidad de la República, existe dentro de las facultades y las universidades que son privadas, existen analistas en computación, existen licenciados en informática, existen testers profesionales, lo que hablábamos hoy de testing. O sea, hay un amplio abanico de posibilidades, que no es solo la ingeniería dura porque es lo que tenemos incorporado de hace muchos años en la cabeza, ¿no? Y a nivel cultural. Bien. Bueno, así que entonces en esa lista Uruguay no está mal, digamos que está muy bien. Muy Uruguay bien. está muy bien, y Bueno. ese es el principal mensaje.
Bueno, Sebastián, querido, gracias. Nos reencontramos contigo la semana que viene. Gracias, ¿sí? a vos, con mucho gusto. Por acá Bueno, estamos. Sebastián García Parra en su columna de Inteligencia Artificial. Estamos poniendo la mañana en camino y ustedes nos están mandando sus datos personales para participar del sorteo que tiene como premio invitaciones dobles para esta noche ir al velódromo. Para que antes Alexander te preguntaba, hola, preguntale a Parra qué lenguaje de programación se utiliza en Uruguay para la inteligencia artificial. Saludos, Alexander el Afro. Qué buena pregunta. Python. Python es el lenguaje de programación más extendido para temas de inteligencia artificial. Señor ingeniero, ¿cuáles son las leyes que rigen la robótica y esta se aplica también a la inteligencia artificial? Lo pregunta Omar, que agradecen. Bueno, está bien. Yo esta pregunta no la entiendo. Bueno, la robótica es un área donde se utiliza mucho las técnicas de inteligencia artificial. Ese marco, podemos decir que están dentro de estas políticas que mencionábamos, dentro de Uruguay, que son políticas de Estado, donde una aplicación concreta tiene que ver con la industria. En la industria se utiliza mucha robótica para la automatización de procesos. Bueno, ese tipo de cosas tienen que estar reguladas, evidentemente. Otra vez, gracias, Sebastián. A vos. Ya volvemos con La Mañana en Camino.